En el pasaje de Mateo 9 del 9 al 13, vemos a Jesús que vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo. Ya que Capernaum se encuentra en una carretera principal, Mateo puede estar actuando como agente de aduanas, coleccionando impuestos de la gente que transita por ahí. En este caso vemos que Mateo no pide seguir a Jesús, ni se arrepiente, ni pide perdón. La llamada de Jesús a Mateo es tan asombrosa como su más temprana manifestación del perdón de pecados, y demuestra que Dios ama y quiere redimir a cada persona. Sígueme. Jesús le llama a Mateo de la misma manera que llamó a Simón y Andrés, otros de sus discípulos. Les dijo que le siguieran y ellos siguieron. Lo importante es que la llamada de Jesús es efectiva. Sin embargo, la llamada de Mateo se difiere de la llamada de los pescadores, porque Mateo es recaudador de impuestos. Pescar era una profesión honorable, la recaudación de impuestos no lo era. Los romanos contrataban a gente local para recaudar impuestos, y los recaudadores cobraban impuestos de más por su propio beneficio, enriqueciéndose a sí mismos gracias a sus conciudadanos. Por lo tanto, se les miraba con gran resentimiento, se les prohibía entrar en la sinagoga y se les consideraba el equivalente moral de ladrones y asesinos. En este evangelio se le llama Mateo, mientras que en los evangelios de Marcos y Lucas lo llamaban Leví. Al estudiar el detalle de los acontecimientos en los tres, podemos deducir que se habla de la misma persona. Posiblemente su nombre de nacimiento fue Leví, en honor a una de las tribus de Israel, la sacerdotal. Paradójicamente, alguien que tenía ese nombre se vio dedicado a un oficio considerado inmundo entre su pueblo. A lo mejor fue Jesús el que cambió su nombre de Leví a Mateo, nombre de origen hebreo que significa don de Dios. Y se levantó y le siguió. Para seguir a Jesús, Mateo debe abandonar un puesto lucrativo, sabiendo que nunca más lo podrá recuperar. Al hacer esto, también se separa a sí mismo de su antiguo grupo de amigos. Obedecer el mandato de Jesús, por lo tanto, requiere un compromiso absoluto de Mateo. Es un asombroso acto de fe. Al parecer, después de ser llamado por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos, Mateo decide invitarlo a su casa a comer. Tal y como lo aclara mejor Lucas, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Esto en Lucas 5:29. No olvidemos que Mateo era publicano y como tal gozaba de un gran bienestar económico, por lo que debió tratarse de un gran banquete. Aparte de esto, Mateo invitó a otros publicanos a esta celebración, por lo que Jesús se vio rodeado de todos ellos. Jesús nunca rechazó la invitación para comer o hospedarse con alguien, sea cual fuera su posición social. Se fijaba en las personas y su necesidad, más bien que en costumbres y prejuicios. Mas no así los fariseos. Ya hemos visto que los fariseos eran la secta religiosa judía mayoritaria en su tiempo. Su nombre significa separados y vivían de acuerdo a la ley de Moisés y una serie de tradiciones entre las cuales se cuidaban de andar siempre ceremonialmente limpios, y para esto evitaban muchas cosas, entre las cuales estaba entrar en la casa de un pecador como un publicano. Sin embargo, ahora está Jesús sentado a la mesa de un pecador como Mateo, rodeado por pecadores. Por ello los fariseos se indignaron. A lo mejor lo vieron desde lejos, ya que en el verano las ventanas y puertas de las casas de los judíos solían estar abiertas, a tal punto que se observaba todo lo que en el interior ocurría. Obviamente no tuvieron valor de hacerle la pregunta directa a Jesús, sino a sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero Jesús, que lo conoce todo, les responde a continuación de tres formas. Un símil. Un pasaje bíblico del Antiguo Testamento conocido por ellos y haciendo referencia al objetivo de su ministerio. En primer lugar, hace uso de un símil donde compara la necesidad que los enfermos tienen de un médico para ser sanados. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Se nos hace imposible creer en un médico que odia estar entre los enfermos, que hasta huya de ellos. Así también es de esperarse de la verdadera religión, aquella que vaya a los perdidos no para participar de sus mismas obras, sino para mostrarles el camino de la salvación.
Jesús estaba allí no para participar de las borracheras, compartir del ambiente obsceno y con las prostitutas. Estaba allí para mostrarles a los pecadores el camino de salvación. Sin embargo, habían llegado los que se consideraban justos a tal punto que no se atrevían a poner sus pies en la casa de un pecador que necesitaba el amor de Dios, haciendo vana su religión, ya que en vez de llevarlos a los pies del Señor, los rechazaban y odiaban. En segundo lugar, los manda a estudiar un pasaje bíblico que a lo mejor conocían. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. En este caso vemos a Jesús citar al profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. La supuesta justicia de los fariseos había caído en puros ritos, que se enfocaba más en la apariencia externa y dejaba a un lado lo más importante, la misericordia. Solo les interesaba su supuesta piedad y rechazaban completamente a aquellos que no cumplían sus estándares, cerrándoles la puerta de la vida eterna. Pero ahora estaba allí Jesús diciéndoles que la necesidad de restauración de estos pecadores estaba por encima que cualquier rito o norma religiosa. Santiago expresa muy bien el verdadero significado de religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Dos cosas resalta el apóstol: la compasión hacia los necesitados, eso es misericordia, y el guardarse en santidad delante de Dios. Los fariseos buscaban lo segundo, pero habían olvidado lo primero. Finalmente expresa la esencia de su misión, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. Esa era la razón por la cual estaba allí. Sabía que eran personas necesitadas de Dios, necesitaban ser vistos con ojos de misericordia, y Jesús estaba haciéndoles el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea más que cualquier rito religioso. Espera que su iglesia exprese su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciendo el camino de salvación a través del arrepentimiento.